para el goce efectivo de las mujeres e indígenas en el espacio rural, ¿no? Puede abarcar desde temas de titulación, temas de acceso al crédito, problemas de herencias y todo lo que ustedes seguramente manejan mucho mejor que yo. Esta reunión va a ser, bueno, ya está siendo difundida a través de Land Portal, que es este portal que gestiona la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, en el marco de un foro sobre derechos de la mujer a la tierra que está auspiciando de manera conjunta con FAO. No hemos establecido preguntas exactas porque la idea es nuevamente tener un debate abierto, una discusión abierta e intercambiar puntos de vista con énfasis en mujer y derechos, ¿no? Desde una perspectiva muy amplia. Estamos acá con Carla Pimentel y con Natalie Chefoso, que nos van a apoyar para hacer una pequeña sistematización, porque la idea es que luego de esta reunión podamos hacer una breve síntesis de los principales desafíos, propuestas que hemos encontrado, y que este documento pueda ser difundido no solamente a través del Land Portal, sino también poder ser remitido, enviado a algunas instituciones del Estado que están vinculadas con la problemática, ¿no? Para una segunda reunión nosotros hemos programado una visita con representantes del Estado, ¿no? Ahí podremos invitar también a algunos representantes de la SUNAR, del Agrobanco, del Ministerio de Agricultura, para que también puedan intercambiar estos puntos de vista y encontrar algunas propuestas de solución. Entonces, yo quisiera, no sé, un pequeño espacio para una presentación de los que estamos aquí presentes, e inmediatamente empezamos con una pequeña, o con el debate, ¿no? Fernanda Guren, del CEPIS. Claudia Mesa, Federal. Elena Guerrera, Flora Cristal. Alejandro Díez, Universidad Católica. Martín Franque, no lo sé. Tierra y Libertad. Qué lindo. Tengo Ya muchas Payanchic, ideas. ya Payanchic para Limpucho Cacho, Gladys Vila, quechua de Huancavelica y presidenta de ONAMIA. Bueno, gracias a todos. Creo que acá tenemos una participación bastante amplia. Yo los invitaría, no sé, si empezamos tal vez por Elena, ya que está ahí a mi diestra. No sé, con una pequeña, tal vez, explicación de qué problemas, a partir de Flora, Tristán, ustedes han podido detectar sobre mujer rural, mujer indígena rural, para un poco empezar con la discusión. ¿Cuáles serían los puntos principales a discutir desde el punto de vista de Flora Tristán? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es siempre muy agradable, muy grato compartir este espacio, y más con personas tan amigas a quienes tengo nuestro afecto, ¿no? Cuando se contactó, digamos, Natalie, me comentó que efectivamente, digamos, el tema o la problemática de la mujer rural es bien amplia, ¿no? Compleja, que bueno, creo que en 2 horas nos faltaría, es poco tiempo, ¿no? Entonces creo que lo importante es ir acotando. Tenía entendido que ahora iba a ser el énfasis en lo que es el problema, aunque si bien se ha avanzado en estos últimos años en cuanto al número o porcentaje de las mujeres que han titulado o ya tienen saneado su propiedad de la tierra, sin embargo persisten todavía algunas desigualdades. Entonces, ahora nos vamos a abocar desde este problema de qué barreras aún están presentes en lo que es el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, ¿no? Lógicamente que en este problema también es una cadena, ¿no? Porque, digamos, hay que verlo desde esa integralidad, ¿no? Es complejo, pero también este derecho articulado con los otros derechos, ¿verdad? Entonces, yo me voy a comentar desde la práctica, de la experiencia,
que tiene Flora Tristán a través de sus proyectos específicos es en estos años cómo o cuál, bueno, de los problemas hemos abordado, y eso me quedamos con Natalie, que yo lo iba a abordar desde uno de los obstáculos para aún pendientes para el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, no si eso que significa que también podemos o puedo compartir algunas otras situaciones o problemas alrededor de las mujeres, pero me voy a centrar o sea, compartir algunas reflexiones y lógicamente viendo también cuál va a ser el reto o desde nuestra perspectiva, de Flora Tristán vemos como el desafío, de aquí en aras de promover el acceso en igualdad de oportunidades, en este caso de las mujeres, a un recurso que es su seguro de vida también para las mujeres. Yo había, no sé si puedes, un pequeño, vamos a sacar el resumen, sin embargo voy, ¿está bien? Chicas. Bueno, un poco antes de iniciar, para comentarles que como Flora Tristán, desde el programa de desarrollo rural, tiene dos ejes, dos componentes centrales en nuestra intervención, articulados entre sí, desde el acceso de las mujeres a los recursos productivos, que son la tierra, la tecnología, el crédito, el agua, articulados, pero también articulados al ejercicio de su ciudadanía, el ejercicio de una ciudadanía que precisamente vimos en estos años que uno de esos problemas, al no contar las mujeres, había un alto porcentaje, se ha ido superando también, un alto porcentaje de mujeres que aún no tenían ni partida de nacimiento ni DNI, en consecuencia, entonces eso se presentaba como uno de los grandes obstáculos para el acceso a la propiedad de la tierra. Entonces, bueno, nuestro trabajo viene más o menos ya más de 25 años, pero ustedes recordarán en las campañas impulsadas por el PET, por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras del Ministerio de Agricultura, vimos que precisamente las mujeres, ¿quién decía? Bueno, efectivamente Fernando mencionaba, el censo, tenemos un instrumento que muchas personas en provincia ni siquiera se enteran que están los resultados. Efectivamente, campañas como las del PET no llegaban ni a los mismos representantes de instituciones, menos a las mujeres del sector rural, y por lo tanto, si bien puede ser una buena medida, sin embargo, como no tienen el conocimiento de la información, también es una forma de no participar y no beneficiarse. Entonces hicimos el seguimiento con el apoyo de CEPES, con la real del equipo, a esas campañas de titulación, y donde los compañeros del PET nos dicen, bueno, pues uno de los grandes problemas acá, y que no avanzamos, acá están, me enseñaron una pila así de expedientes truncos, es por el problema de no documentación. Entonces, y bueno, dijimos, bueno, esto es una tarea del Estado, ¿a quién le corresponde? Nos acercamos y allí era un problema que precisamente estaba allí, pero que no lo estaba desempolvado, Y hicimos un paréntesis precisamente en este derecho, y ahí nos trabajamos con sociedad civil y también con el Estado, inclusive tuvimos que influir, para que se aprobaran ciertas normas, ciertas leyes, con el ánimo de sanear, de limpiar, digamos, y de ir tumbando una de las grandes barreras, Entonces, es desde esa experiencia, es que voy a compartir algunas reflexiones en estos minutos que me han dado. Es la mujer rural y acceso a la propiedad de la tierra, entonces me estoy centrando en documentación como factor condicionante. Ahí vemos que las mujeres efectivamente contribuyen a la economía familiar, a la seguridad alimentaria, a la producción agraria, pero sin embargo un significativo número de ellas todavía no son dueñas de las tierras que cultivan y trabajan. Por ello, nuestro país sigue apareciendo a nivel de América Latina con un porcentaje alto de mujeres que no son propietarias de las tierras,
Según el cuarto Senagro, a pesar de que ellas, digamos, su participación en cuanto a número ha incrementado, ¿no?, con un 30%, ¿no?, según los últimos resultados del censo. Sin embargo, esta dificultad se presenta en el país como un problema todavía de exclusión, ¿no? Este problema viene generando situaciones de inequidad en el acceso de las mujeres a otros derechos. Lo decía al inicio, hay que ver este problema como un problema articulado y como una cadena de derechos. El acceso al derecho a la tierra vinculado a otros derechos como el acceso al crédito, al agua, a la tecnología, a la capacitación técnica, etc., ¿no? Allí vemos, y lo manifiestan también, que nuestra legislación no es excluyente, o sea, no hay normas que discriminen. Tanto el hombre como la mujer tienen las mismas posibilidades de ser dueñas, de tener un título de propiedad a su nombre. Y esto también, junto con CEPES, en las campañas que ha avanzado, donde presentamos una propuesta al PET para titulación conjunta, digamos, varón y mujer, de aquellas situaciones en donde las mujeres no son casadas y viven, tienen una situación, digamos, de convivencia. Eso se ha avanzado, ¿no? Entonces, la legislación está, tenemos las normas y todo. Creo que nuestro país, Perú, es rico en todas las leyes y todas las normas. Sin embargo, vamos a ver que existe una brecha, el vacío, donde está entre lo formal y lo real, o sea, en la práctica, como desde lo mínimo, como quienes se enteran, quienes tienen conocimiento, sobre todo las personas involucradas, tienen esa limitación que la información no llega hacia ellas y menos pueden beneficiarse de cualquier, digamos, beneficio o ley que se apruebe. Ese es un problema que no solamente presenta acá, sino también con otras normas, ¿no? Como decía, en la práctica siguen todavía existiendo barreras, ¿no?, de orden administrativo. El cultural sigue saliendo, por ejemplo, lo del machismo, ¿no?, el machismo imperante en las zonas rurales generalmente. También barreras sociales, las económicas, los altos costos que implica, y también barreras geográficas, ¿no? Nuestro país es tan accidentado y diverso que muchas veces para llegar las oficinas en una misma región, digamos las provincias o distritos, ¿no?, de esa región, no tienen el acceso adecuado y tienen que dar la vuelta y el costo supera, digamos, sus posibilidades. Entonces, decía de que si bien hay esas barreras que he mencionado, uno de los grandes obstáculos para el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra es la falta de documentos de identidad, que van desde la partida de nacimiento hasta el documento nacional de identidad. Y en ese sentido vamos a ver cómo este problema es condición para acceder a la propiedad. Si bien en los últimos 10 años el problema de indocumentación de las mujeres se ha ido superando, según el Senado, el cuarto Senado, ¿no?, existen más de 22.000 mujeres agropecuarias que no tienen todavía el documento de identidad. Entonces allí vemos que esta es una barrera, todavía sigue, digamos, el documento de identidad como un factor que condiciona el acceso de las mujeres, pero también de los varones, para acceder al documento a la titulación de tierras. Ahí vemos que quienes no tienen, estamos hablando solamente de mujeres productoras, que en este momento un 3.2% de mujeres productoras no cuentan su documento de identidad versus frente a el 2.2% de varones. Siempre ha sido un porcentaje mayor de las mujeres indocumentadas, relativas o absolutas, ¿no? Entonces creo que eso, por ejemplo, ya es un compromiso del Estado, pero también la sociedad civil tiene, lógicamente, sin hacer la tarea del Estado, por allí lo que tenemos que atender para ir cerrando las brechas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa, digamos, para las mujeres desde nuestro, digamos, nuestra perspectiva? ¿Qué significa para la mujer rural el ser propietaria de su tierra? Lo dicen grandes investigadoras como Carmen Diana, y también he colocado allí desde nuestra experiencia, digamos, de trabajo y campo. Para nosotras
significa una estrategia de empoderamiento económico y social de las mujeres, al interior de sus hogares, de la comunidad y de su entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener el título de propiedad o tener debidamente saneado la tierra a nombre de la mujer, ¿no? Y sentirse propietaria constituye una estrategia básica para su desarrollo, para su autonomía, para su autoestima, pero sobre todo para la toma de decisiones. Luego, porque el sentirse dueña de su tierra le va a brindar mayores posibilidades de negociación, también como mencionaba, dentro de su hogar, dentro de su comunidad y en el mercado mismo. Le posibilita a las mujeres también el acceso a otros derechos, como siempre lo repito, hay que ver como una cadena de derechos, igual, ¿no? Porque le permite este derecho acceder a otros básicos, como el crédito, la tierra, el agua, la capacitación técnica, la tecnología, etc. Al igual que el documento de identidad, que es la base o la piedra angular para el acceso a los otros derechos, ese también es como una cadena de derechos. Contribuye efectivamente, una mujer que tiene algo es su seguro de vida, su pedazo, su parcelita, aún por pequeña, se siente segura. Ese es su autoestima y bueno, por lo menos le da, digamos, la tranquilidad. Y vamos también, no es el momento, pero vemos que, por ejemplo, en los últimos datos del censo, las mujeres adultas cada vez se están quedando más, hay más mujeres adultas o productores adultos, ¿no? Productoras, perdón, que varones. Entonces, en ese sentido, su tierra, la tierra donde vive y trabaja, se constituye también como un elemento importante para su seguridad, para su posición y para también su estatus. Y le otorga su seguro de vida, ya digo, para la mujer, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Entonces quisiera, digamos, esto lo he puesto como una especie de, bueno, al final lo diré esta reflexión, pero quisiera compartir a partir de esto, bueno, creo que se me agotan mis 5 minutos, o ya me pasó un poquito, disculpen, más bien plantear algunos desafíos o retos, ¿no?, para el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra con equidad. Según los datos inclusive de la RENIEC, se ha duplicado la población documentada en nuestro país. Hace 2 semanas hemos evaluado el Plan Nacional de Documentación, ya estamos en el segundo plan, este problema impulsado de sociedad civil, ¿no?, en conjunto con algunas organizaciones de la sociedad civil que creyeron en esto, y principalmente ¿recuerdas Marfil? ¿No? A los inicios nadie creía en esto y ni el Estado la veía como problema que tenía que asumir, porque el Estado tiene que asumir su compromiso y su deber de tener a su población peruana, varones y mujeres, debidamente documentada. Sin embargo, digamos, al inicio no la veían, pero bueno, con trabajo, sola Flora no podía hacerlo, con el apoyo, la confianza, la cooperación, y acá siempre tengo que, somos gratos al reconocer que tú apostaste por ese tema y que si ahora para cualquier proyecto no se vive en esta vida de buenas intenciones, hay que tener los recursos suficientes. O sea, está bien las ideas, la voluntad, todo el compromiso personal, pero de eso no es suficiente. Se necesita el apoyo para poder tener el empuje y lograr cambios en este proceso, y justamente eso fue que se unió sociedad civil, también los recursos financieros, pero en ese sentido también involucramos al Estado, y ahora el tema de identidad o de documentación o de este derecho y es una política de Estado que está en diversos sectores, y por ello es que se ha avanzado, y eso se refleja también en que ahora mujeres y varones se ha incrementado, digamos, hablamos en el tercer cenagro que solamente el 4.7 de mujeres del sector rural tenían sus títulos debidamente saneados. Ahora hablamos un poco más del 30%. Entonces se ha incrementado, en parte porque se ha saneado este problema de la documentación, y lógicamente también otro, pero todos reconocen, todo el sector reconoce que se ha debido también a esta situación. Bueno, desde ese punto de vista todavía quedan retos, a pesar que se ha avanzado,
¿no? en la situación, digamos, de las productoras, pero sin embargo en nuestro mundo rural peruano siguen existiendo inequidades, y en las que tienen mayor desventaja, sí, y exclusión, son las mujeres, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es necesario, entre los desafíos, implementar medidas que aporten a la promoción y restitución del derecho a la identidad y al nombre de las mujeres como piedra angular para el ejercicio de otros derechos, como es el caso de la propiedad de la tierra. Sin embargo, es necesario también, y eso es importante, yo creo que esto es el otro 50%, que las mujeres se informen, se capaciten, internalicen sus derechos y los ejercen. Y eso es el empoderamiento. Porque yo puedo conocer, la mujer puede conocer, pero si no ejerce, entonces no ejerce su ciudadanía, entonces a eso lo llamamos no se empodera, no decide, entonces están recortados sus derechos. Entonces es importante informarse, capacitarse sobre sus derechos, internalizarlos y luchar por ellos y ejercerlos. Se requiere también sensibilizar y capacitar a los técnicos y técnicas, a los funcionarios y funcionarios sobre las cuestiones de género. Esto tiene que ser una política transversal, creo que en todos los sectores, no solamente el sector agricultura, sino también a los otros sectores, de tal manera de que aporten, digamos, al acceso de derechos de las mujeres y aporten a que se vayan acortando las brechas de desigualdad varón-mujer. Es necesario también, ¿no?, la intervención más sensible de género por parte de los funcionarios y técnicas, y cuando se implementen campañas de titulación nuevamente de los brigadistas, a fin de que los derechos a la tierra de parte de las mujeres sean respetados y promovidos. Es importante también promover la toma de conciencia, lo dije hace un ratito, de las mujeres sobre sus derechos a la propiedad de la tierra, de posesión, uso, control, goce y disposición. Yo creo que con todo esto quizás falten más otros desafíos que colocar, lo dejo acá a mis compañeras y compañeros de la mesa. Creo que con esto estamos convencidas de que garantizar el acceso de las mujeres rurales a la propiedad de la tierra es aportar a la disminución de las brechas de desigualdad, así como también aportar a la reducción de la pobreza y a la construcción de la ciudadanía de las mujeres de nuestro país. Y como reflexión final, quería compartir con ustedes eso. La igualdad de género significa también empoderar a la mujer, asegurando iguales derechos ¿a qué? Al ejercicio ciudadano, que parte de la identidad, el derecho a la identidad, al nombre, a la tierra, al crédito, agua, tecnología, y también a mejores oportunidades y condiciones de vida para las mujeres. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes, y bueno, dejar a la mesa, ¿no? Como decía al inicio, este tema es muy provoca, es muy amplio, muy complejo todavía, pero creo que esfuerzos como este, felicito realmente a CEPES, al compañero de CEPES, de articular, de invitarnos a compartir ese espacio para que desde nuestra práctica, cada uno tiene mucho que decir, podamos, digamos, aportar a mejorar la situación y condición de las mujeres rurales de nuestro país, que ahora ya todos reconocen la importante participación de ellas en garantizar la seguridad alimentaria, lo estamos viendo, a pesar de ello tienen, si bien conducen parcelas muy pequeñísimas, pero también garantizan, digamos, aportan a la producción, vivimos, comemos en la ciudad, resultado de su sudor, de su trabajo, de sol a sol, pero también están participando y aportan no solamente a la economía de su hogar, sino también de sus comunidades. Y creo que es un justo derecho que también luchemos todas por ellas, pero creo que es el compromiso de cada uno de nosotros, sí, de vigilar, proponer, para que también un Estado tome conciencia, digamos, y esté cada día más cerca de ellas. Les agradezco por su atención. Gracias. Gracias, Elena. Gracias. No sé, ahora sí, yo quisiera ver que... perdón.
se podrían presentar, por favor, para saber notar sus nombres también. Gracias por venir. Mi nombre es Beatriz Caritimar Vela, soy de Pucama, soy del departamento de Loreto y dirigente de UNAMIAP. Buenos días con todos y todas, soy Karin Anchelía de UNAMIAP también. No sé, Gladys, no sé si tú quisieras también, para no ir, más o menos como desde la perspectiva de UNAMIAP, cuáles son los principales retos que ustedes ven para mejorar las condiciones de acceso de la mujer al tema de sus tierras, al tema de los recursos naturales. Me gustaría mucho conocer el punto de vista de UNAMIAP. Bien, muchas gracias nuevamente y quizás también compartir un poco de que nuestras preocupaciones desde la mirada de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces quizás voy a ir más allá de Elena, un poco más profundizando sobre todo en el tema de que cómo la percibimos, ¿no? O sea, de alguna manera para las mujeres que estamos dentro de UNAMIAP, desde nuestras comunidades, a veces el tema de solamente abordar mujer rural, de la forma como se ha venido abordando, sentimos que se trabaja más por un derecho individual, ¿no? Entonces, lo cual desde la mirada de las mujeres indígenas de UNAMIAP, lo que aspiramos es efectivamente sí tener acceso al tema de la tierra, los territorios, los recursos naturales, pero en este acceso el tema de, por eso hablamos de derechos individuales y colectivos, cómo la enlazamos y no hacer que sean diferentes, porque hasta el momento las experiencias que conocemos y la que hemos vivido como mujeres indígenas es el abordaje como mujer rural como un acceso al derecho individual y no hay este tema de articular al derecho colectivo, ¿no? Entonces ahí siento yo que hay un tema de corresponsabilidad, o sea, en qué medida nos sentamos, compartimos y decir cómo es tan importante el acceso al derecho individual también se enlaza estrechamente con el derecho colectivo, ¿no? Eso es un tema de preocupación constante que lo vemos para ir abordando. Eso es un poco el tema general, pero desde lo práctico, desde nuestras comunidades, desde nuestros chakras, desde nuestros territorios, sentimos también efectivamente, por ejemplo, ellos, empezando por el tema del ejemplo, yo soy de la comunidad de Carpapata, mi comunidad inicialmente era comunidad indígena, luego pasó a ser una comunidad campesina y ahora por un tema de autoapropiación y el tema de la autoidentificación, recuperamos y se recupera el nombre como comunidad indígena de Carpapata, por ejemplo. Entonces, las mujeres que vivimos al interior de esta comunidad nos regimos por lo que es el tema de la asamblea colectiva y el título que tenemos en mi comunidad es un título colectivo, o sea, tenemos el tema de la titulación que nos dieron a la comunidad es colectiva. Entonces, pero al interior sí cada uno ya tiene su propia parcela, ¿no? Tiene su propia parcela que producimos, que generamos. Ahí sí, como decía Elena, ahí comparto de que el tema de las inequidades y las brechas son enormes, porque los titulares, los comuneros son los varones o son los jefes de familia y más no las mujeres. Entonces ahí sí hay un tema de inequidad, pero lo que se está viendo, por ejemplo, en mi comunidad, como también de que las mujeres no se sientan ajenos a esto, es la modificatoria de los estatutos. Seguramente ustedes que ya vienen trabajando mucho tiempo han podido abordar el tema de los estatutos de las comunidades. Al interior de los estatutos de la comunidad no se visibiliza lo que es el tema del derecho de las mujeres. Ahí sí hay una tarea que hacer y también estos estatutos se han uniformizado al interior de la mayoría de las comunidades por una forma de verlo práctico. ¿Por qué? Porque si a la tal comunidad le aceptó con ese estatuto su titulación, entonces la hagamos igualitos para no tener rechazo, porque algunas cosas que se han ido a querer mejorar, se ha tenido observaciones por la SUNAL, observaciones por todo, entonces se hacía, entonces como que, por ejemplo, por eso hablo desde la experiencia que conozco,
en el distrito de Colcabamba, en toda la provincia de Tayacanja, es similar el tema de los estatutos si vamos de una comunidad a la otra, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el gran reto, el siguiente paso a dar si queremos seguir trabajando en el acceso a las tierras y a los recursos naturales, es la modificatoria de los estatutos comunales. Sin embargo, en algunas comunidades se tiene la práctica de incluir como un acuerdo de la Asamblea General. Ahí sí también hay un tema, porque la máxima autoridad de nuestras comunidades es la Asamblea General. Si en una Asamblea General incluimos una agenda, cuál va a ser el tema de la usufructuación, el derecho de las mujeres, entonces ahí sí, si aprueba la Asamblea, sí, pues efectivamente va a convertirse en un acuerdo exigible, ¿no es cierto? Ahora, si un poco vemos el tema del acceso el acceso a créditos, cómo es en esta comunidad propiamente, que quizás nos permitiría mirar al más allá. En el tema del acceso al crédito, generalmente todos los accesos a crédito son a título individual, salvo que algunas, que hubo el tema de banco rural o en alguna época que se implementó, que sí podíamos acceder los comuneros o las comuneras con la autorización de nuestras autoridades comunales, no solo en ese caso, porque generalmente, y lo que sí también vemos con una preocupación enorme más aún, es a lo que hacía referencia Elena cuando dice que la ley no dice que si mujer o el varón pueda tener, o sea, no hay desigualdad, cualquiera puede tener acceso a ser dueños de esas parcelas, pero eso, la experiencia que conoce Huancavelica, sobre todo en Colcabamba, lo que ha generado, sí, pues las mujeres que estamos porque queremos ejercer nuestro derecho también individual, aparte de lo colectivo, hemos hecho campaña, hemos trabajado de que tengamos ese acceso, pero eso a la larga ahora siento que tenemos problemas. ¿Por qué digo? Hay muchísimas mujeres, muchísimos comuneros que han tenido acceso al crédito y sabemos que el tema de la cosecha es una vez al año, no se ha podido cancelar, y hoy estamos teniendo en algunas comunidades que han permitido dueños de esas parcelas, personas que no son de la comunidad, porque cualquiera lo pudo comprar de ese banco, pagaba el crédito. Entonces finalmente decimos, nos quedamos por un cierto tiempo, hemos tenido nuestro título, hemos accedido a un crédito, como no tenemos experiencia crediticia, entonces lo que ha pasado es que nos hemos quedado, en otras palabras, si me meto en la de las hermanas, sin título, sin tierra y sin ningún acceso. Eso es un tema de que sería importante de quizás un poquito abordar también, si bien es cierto que algunas sí se han empoderado, algunas sí se han... Por eso es nuestra preocupación cómo enlazamos los derechos individuales con los derechos colectivos y que a la larga, ¿qué problema nos trae? O sea, por un lado se soluciona, pero por el otro lado nos puede crear mucho más problemas y problemas incluso mucho más difíciles. En el caso de los comuneros, por ejemplo, pongo un ejemplo puntual y que me imagino que se puede tener acceso, es la comunidad de Tocas y Poquia, que son dos comunidades que masivamente tienen su título individual y es allí donde se ha generado, y ahora hay presencia sobre todo de los intermediarios comerciantes que en todas las localidades son dueños de esos territorios muy productivos de esa zona, ¿no? Entonces, eso también hemos abordado al interior de ONAMIA, hemos analizado, vale la pena cómo la abordamos, y realmente no tenemos una fórmula de decir que se haga de esta manera, pero sí hay ese gran reto, e insisto, de la importancia de trabajar en el acceso al derecho individual, pero cómo la conectamos con lo colectivo y hacer también este trabajo de fortalecimiento. Entonces, desde ONAMIA, lo otro que hemos venido viendo es el tema, por ejemplo, cómo implementamos el tema de que desde nuestra identidad indígena. Lo otro que también vemos es de que no hay políticas públicas para pueblos indígenas y menos para mujeres indígenas. Lo que se ha avanzado de alguna manera es a lo rural, pero no todas las mujeres indígenas nos quedamos solamente en lo rural. Entonces ahí nos gustaría un poco, por ejemplo, debatir, discutir
cuál es el sujeto de derecho, cuáles son los sujetos de derecho de las mujeres rurales y como mujeres indígenas, cómo la enlazamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para todas las que somos de Onamia, está claro nuestra identidad, somos mujeres indígenas que vivimos en el área rural. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la trabajamos esta? Entonces, cuando es lo rural, a veces ahí sentimos que hay un vacío para las mujeres indígenas, porque, por ejemplo, en el tema del Ministerio de la Mujer, hay alguna manera que se abordan mujeres rurales. Entonces, con lo rural no se soluciona el tema de nuestras demandas y nuestras necesidades como mujeres indígenas. Por eso también es de que estamos impulsando, conocemos, por ejemplo, que hay unas directrices de la FAO últimamente, que deben de conocerlo todos, que dice sobre lo que es el tema del acceso a la tierra de los pueblos indígenas. Entonces, en el caso de Perú, por ejemplo, estamos impulsando, tratando de acercarnos con la FAO, cómo implementar estas directrices del acceso a la tierra para pueblos indígenas que tiene un componente de identidad. Eso es una tarea en la que nos hemos embarcado como Onamia. Y lo otro, estamos participando justamente porque queremos que sea accesible y todo. Últimamente sabemos que de las 6.000 comunidades andinas y de las tantas comunidades nativas, aún hay muchas comunidades sin titular. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la SUNAT ahora está creando una directiva para las comunidades nativas, eso ya salió, eso ya está, como se dice, para implementar, pero sí estamos en el proceso de elaborar la directiva de titulación para comunidades campesinas. Entonces, allí, por ejemplo, hay un tema de ausencia de género porque no hay nada, y ellos lo que argumentan es de que la directiva no puede irse más allá de la ley. Entonces ahí, por ejemplo, sí me encantaría conocer esta ley en la que no hay esta desigualdad entre varones y mujeres, quizás por ahí ir abordando, y hasta mañana creo nos han dado plazo de responder o dar nuestras opiniones sobre esta directiva de la SUNAT que está discutiendo. Sí o sí, esta semana sale esa directiva para concluir supuestamente con estas comunidades aún no tituladas. Entonces ahí estamos participando también como Onamia. Y por el otro lado sí coincido con Elena de que es importante de que las mujeres tengamos información, estemos capacitadas, y por el otro lado de fortalecer el tema de alianzas. Sentimos que como que las organizaciones vamos a otro ritmo, sentimos que las ONGs que nos acompañan van a otro ritmo, y cuál es el espacio en el que tendríamos que encontrarnos, en las que teníamos que crear estrategias conjuntas. Las ONGs con toda la vasta experiencia que ustedes tienen, y nosotras que lo único que hacemos es conocemos la realidad, conocemos la situación, y cómo juntos construimos estrategias que en un lado puede sanar la herida, pero por el otro lado genera más herida, ¿no? Entonces eso es un reto que plantearía aquí. Y insistir, por ejemplo, en el tema del análisis y la modificatoria de los cambios de los estatutos comunales que puedan contribuir a tener el tema del acceso a la tierra y los territorios. Y el otro reto final que diría es de que en qué medida cada institución, cada organización, poder también tener un enfoque intercultural y de género, no solamente el enfoque de género, sino también el enfoque intercultural, y qué estamos entendiendo por lo que es el tema de la interculturalidad y qué estamos entendiendo por lo que es el enfoque de género, porque no me dejarán de mentir que casi en todo, cuando abordamos el enfoque de género, a veces nos regimos cuántas mujeres, cuántos varones, y efectivamente qué tanto acceso tenemos propiamente a lo que queremos lograr con el enfoque de género. Y lo mismo también sentimos que el enfoque intercultural a veces se aborda y se concluye con traducción de cierto documento a nuestro idioma, y eso no es interculturalidad. Entonces, por eso saludamos este espacio y esperemos de que este espacio nos permita también seguir un poco mejorando y articulando, y ciertamente quizás también las organizaciones podamos decir esto es el camino, pero quizás desde la experiencia de ustedes nos digan de que esto no es, y cómo quizás crear un tercer camino en la que podamos caminar juntos y juntas. Gracias, Gladys. No sé si nos podríamos presentar, por favor, las dos compañeras que acaban de llegar para... Bueno, muy buenos días con todos y todas. Nosotros venimos como representantes de la Femucrina. Yo soy de Uchum. Yo soy de Huancayo, también tengo la película.
Gracias por estar acá. Bienvenidos. ¿Y cómo se llaman, disculpa? Mi nombre es Alejandra Tupno. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Y tú? Mi nombre es Elizabeth Gerlán Pastillas. Entonces, para seguir en esta... No sé si Alex, quieres hacer una pequeña presentación también, más o menos cómo ves desde tu perspectiva El doctor. el tema de mujer, ¿no? Con todos estos puntos de mujer indígena, mujer rural, identidad, el tema de los estatutos, creo que está saliendo cosas muy interesantes. Yo había preparado cortado y pegado el trabajo anterior, que no sé qué tanto lo llegaron a revisar o no, que es justo sobre Huancavelica, que es esto que hicimos para el ILC hace 3 o 4 años, ¿no? Sobre acceso de las mujeres a la tierra, y solo me interesaba en realidad compartir 3 ideas, para decirlo fácil, ¿no? La idea no de los desarrolladores. La primera es que plantear el problema en términos solo de propiedad es insuficiente. O sea, tú tienes que plantear el problema de acceso a las mujeres a la tierra en términos de propiedad, manejo territorial, acceso de otro tipo de cosas, recursos, en fin. O sea, si lo planteas solo en propiedad y titulación, vamos perdidos, ¿no? Esa no es, digamos, no es el camino correcto. La segunda es que este acceso a la tierra en general, tanto en propiedad como en territorio como en otras cosas, tiene que ver con otros derechos. Yo coincido ampliamente, ¿no? Pero esos derechos no son, en mi opinión, solamente el derecho al crédito y las otras cosas productivas, sino más bien lo que podemos decir en grueso, más derechos ciudadanos, digamos, ¿no? O sea, derechos ciudadanos en el sentido de que conectan con otras dimensiones de la vida y la posesión y el estatus de las mujeres en el espacio, ¿no? Y lo tercero es unas cuantas ideas, yo diría, perversiones de lo que significa empujar la idea de la titularidad y el título como solución. Eso era lo que quería compartir. La titulación como solución me parece una mala solución, ¿no? Y planteas un par de ejemplos en contra, ¿no? Porque esa no es la buena idea, ¿no? Entonces, el trabajo fue hace varios años ya, en 3 comunidades de Huancavelica, y eran Larmenta, Nuevo Coro y Quinllambia. O sea, la idea de esas 3 comunidades es que las 3 planteaban distintas situaciones en lo que es el acceso a al título y a la propiedad, ¿no? Vinculado además en qué cosa hace cada comunidad. Entonces, una comunidad es de agricultora, en la otra comunidad es de secano, la tercera de pastores, ¿no? En realidad, cada una de estas formas de propiedad marcan distintas formas de acceso, vamos a decir así, marca techos en el acceso. No hay modo que las mujeres van a tener propiedad de la tierra individual en zona de pastores, olvídense, ¿no? Porque nadie tiene esa tierra en propiedad, ni los hombres ni las mujeres, ¿no? El tema de secano es más complicado porque sí hay, ¿no? Pero son derechos compartidos, entonces siempre van a ser derechos limitados, ¿no? En tanto que el riego, donde podríamos conseguir las mejores opciones de título individual, presentamos, a decir así, otro tipo de perversiones. Entonces, la primera cosa que tenía este trabajo hizo 2 cosas. 3 en realidad, pero solamente me interesa destacar 2, ¿no? La primera es que hay una selva de normas que incluyen 3 tipos de normas: normas del Estado, normas comunales y normas que podríamos llamar de la costumbre. Digamos así, en estas 3, las normas del Estado son las más favorables a las mujeres, por increíble que parezca, ¿no? Las normas comunales, más o menos, y las normas de la costumbre son las peores de todas, ¿no? Sí. Porque establecen diferencias de acceso de hombres y mujeres. Por lo tanto, el problema, en realidad, son las normas de la costumbre, ni siquiera los estatutos, ¿no? Porque los estatutos son una entrada, pero son una entrada para poder cambiar la norma de la costumbre, pero no son la solución del problema, porque a pesar de que los estatutos dicen una cosa, la costumbre es la que manda. Y la otra es que lo que está en juego son diferentes grados de acceso a la tierra. Entonces es lo que mencionaba, ¿no? Entonces, y unas cuantas cosas que no voy a desarrollar porque no tiene que ver, el marco legal no está integrado y es contradictorio. Entonces, las diferentes normas que hay son un fuente de conflicto, ¿no? No hay correspondencia entre las diferentes normas y la costumbre, ¿no? Y la tercera, y es la más importante, en realidad parte del problema es un déficit de la legislación. O
O sea, la legislación nacional es muy general. La legislación de los estatutos comunales también en temas de tierras es muy general, ¿no? En realidad ninguna de ellas llega al nivel que necesitas para garantizar un acceso, vamos a decir así, igualitario de la mujer a la tierra. Porque incluso los estatutos dicen, bueno, todos tienen derechos, ¿no? Y nada más, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y no dicen cosas que deberían decir para garantizar un acceso real. Entonces, algunas cosas sobre los estatutos: ustedes saben, propiedad comunal, dan legitimidad en bases nacionales, regulan mínimamente, ¿no? Pero ningún estatuto, lo que yo revisé, da derecho de tierra diferenciado para las mujeres, ¿no? Como tierra. Hay algunos estatutos que sí dan algunos derechos como para las mujeres, no en temas de tierra, ¿no? Entonces este nivel me parece un nivel interesante a mirar. Entonces cuando miramos las costumbres, hay como ciertos elementos interesantes, ¿no? Entonces lo primero interesante de esta zona es que la herencia se da en el matrimonio, no solamente con la muerte. O sea, las mujeres empiezan a heredar la tierra antes de que los padres mueran, ¿no? Heredan como derechos de acceso a la tierra. Entonces, compra, partir, entonces estas formas de partir o préstamos son formas de acceso importantes, ¿no? Entonces muchas mujeres acceden en concreto a la tierra porque los hombres han ido y ellas terminan accediendo a la tierra, pero no tienen una garantía de propiedad. Ahora, esa posibilidad de usufructo tampoco es desdeñable, es algo importante tener en cuenta, ¿no? En tanto que en la zona de pastores el acceso es solo por pertenecer a una rama familiar patrilineal. O sea, tú formas parte, o sea, accedes a la tierra por ser esposa, hija, ¿no?, de alguien, ¿no? Ahora, y no por esa posición en particular, tú accedes por el hecho de pertenecer a una familia extensa. Entonces, eso es lo que determina quién. O sea, ni hombres ni mujeres acceden de manera personalizada a la tierra. Ningún individuo accede por sí mismo, ni hombre ni mujer. O sea, le pasa lo mismo a los hombres. Los hombres acceden a la tierra por ser miembros de un grupo familiar. Entonces, en este espacio no hay, por lo menos teóricamente, espacio para la propiedad individual y para el título individual. Aquí es un espacio para los títulos comunales, ¿no? Entonces ahí estamos en otro tipo de problema. Bueno, la otra cosa más chiquita a mostrar, y es en realidad la principal debilidad de las mujeres en este acceso a la tierra, es que la cadena de acceso a la tierra de las mujeres pasa por la pareja. O sea, no es que teóricamente no pueda acceder, es que fácticamente una mujer sola no tiene la capacidad de trabajo suficiente para iniciar un ciclo de acumulación de tierras. Y no solamente en tema de títulos, simplemente en términos de acceso. O sea, lo que yo hice unas 30 historias de acceso de tierras, ¿no? Y lo que mostraba es que las mujeres empiezan a acceder a tierra como parte de una unidad familiar mayor, ¿no? Pero que, entonces la mujer accede a tierra como parte de la pareja, pero las mujeres solas, ¿no? O sea, primero no suelen acumular más, ¿no? Aunque tienen más conciencia de reparto, de defender el derecho de las hijas, no se trata solo de conciencia, sino de acceso concreto a la tierra. Entonces las mujeres solas tienen mejor acceso, peor acceso a la tierra, eso es lo cierto. Incluso las mujeres que han logrado hacerlo, en el momento que se separan o enviudan, se fregaron, porque ahí se congela su proceso de acumulación y ya tienen mucha dificultad en tener más tierra. Porque ahora, si lo pensamos, en realidad no he hecho historias de tierra de hombres, ¿ya? Pero yo pienso que pasa una cosa parecida. Los hombres solos tampoco pueden acumular. Entonces eso es una especie de cosa interesante. El sistema está hecho para eso, ¿no? Para que tú puedas acumular tierra en una unidad de trabajo más extensa que el individuo. Ese es un argumento a favor de las buenas relaciones familiares, porque también hay familias con problemas. Entonces eso genera una serie de problemas más complejos, ¿no? Entonces hay varias historias, pero ese es el esquema que resume el proceso de acumulación. O sea, hay proceso de acumulación y hay proceso de desacumulación, ¿no? Entonces yo puse un pequeño cuadrito si quieren mirar qué pasa con las mujeres, ¿no? O sea, hijas, esposas, viudas separadas, ¿no? Entonces, y muestra el cuadrito, no voy a desarrollarlo, está ahí si lo quieren mirar, los diferentes grados de acceso a la tierra dependiendo de tu estatus en tu ciclo, vamos a decir así, vital, ¿no? Entonces, son las esposas las que adquieren tierra y las viudas y las separadas las pierden. Tiene una serie de ventajas, por supuesto, ¿no? O sea, tienen posibilidades de decisión mayor, pero tienen menos tierra sobre las cuales decidir, ¿no? Es el caso de los pastores, ¿no? Es lo mismo básicamente, ¿no? Con la diferencia es que uno accede a las tierras, ¿no?, del conjunto. Y entonces no voy a entrar al detalle, y esto es el ciclo también
en el espacio de pastores, ¿no? La diferencia está, ya no, vamos a decir así, la viuda no pierde tierras porque en realidad nunca las tuvo. El problema está en a qué grupo se adscribe. Entonces, una viuda con hijos que se mantiene en el grupo del esposo sigue manteniendo acceso a las mismas tierras. El problema es cómo acumula o mejora su stock de ganado o no, ¿no? El problema es si esa mujer regresa al espacio familiar y puede acceder a las tierras del padre. O sea, en realidad una mujer pastora en principio está menos desprotegida porque puede regresar o al grupo del esposo o al grupo del padre, ¿no? Y ahí puede mantener el ganado. El tema es cuánto ganado puede mantener, ¿no? Y el tema también es cuánto nivel de decisión. Entonces, en realidad, una mujer viuda adscrita al grupo del esposo está en mejores condiciones, porque sus padres no se meten con ella, sus hermanos no se meten con ella, y ella maneja más libremente en una tierra en relativa independencia porque no tiene esposo y usufructa las tierras de la familia del esposo. Accede al pasto de la familia del esposo. Ya, hay una serie de accesos limitados, no voy a entrar al detalle, hay diferentes elementos que limitan ese es un cuadro para decir, bueno, no todas las mujeres quieren acceder a la tierra. Entonces hay varios casos en los cuales mujeres acceden poco porque están comenzando, porque ya son viudas, están separadas, pero también hay gente que no quiere tierra. O sea, hay mujeres que prefieren migrar, ¿no? Muchas mujeres jóvenes, no tenían ningún interés en acumular tierra, ¿no? Preferían más bien salir del espacio y hacer su vida en otros lugares, tener su pequeño peluquería, cosas por el estilo. Entonces prefieren cambiar de rubro y no piensan todo este problema. Bueno, entonces algunas variables que afectan el acceso de las mujeres a la tierra, ¿no? Positivas, neutras y negativas. Le pertenece a una unidad conyugal, control del consumo, la producción por sobrevivencia, el trabajo masculino fuera, incluso es una cosa positiva. Las mujeres con esposos fuera tienen más control sobre la tierra que las que están con marido adentro, ¿no? Migración, desplazamiento, empoderamiento femenino, cosas neutras, ¿no? En realidad la condición de comunera es necesaria pero no suficiente, ¿no? Y los elementos negativos son que se prefiere que la herencia sea para varones, hay biolocalidad y dominación masculina, y el hecho de que haya mujeres que no les interesa el mundo rural. Ese es un cuadrito que sistematiza qué cosa incide a favor o en contra de que las mujeres tengan más acceso a la tierra. Eso era más o menos la presentación. Lo que yo quería decir, que hay una segunda parte en ese mismo estudio, que marca sobre cómo es que las mujeres acceden a la tierra. Entonces el tema no es solamente el acceso a la tierra en sí, sino al conjunto de otros procesos que determinan el uso de la tierra. Entonces lo que está en juego en estas tierras que son más colectivas es cuánto pesa la mujer en el colectivo y cuánto pesa la mujer en la comunidad. Y lo que había es que pesa poco, ¿no? Porque hay, digamos así, y en los lugares donde pesa por walkover, o sea, porque no hay hombres, ¿no? Entonces hay varias comunidades de Huancavelica donde en efecto las mujeres controlan el espacio comunal, pero porque los hombres están todos migrados, ¿no? Incluso en Tiquiaqui los jueces de barrio son mujeres, lo cual es una cosa excepcional, porque ya no, ahora tienen labores subalternas de llamar a la gente, etcétera, pero han ocupado este espacio de poder por ausencia de los varones, ¿no? Entonces es interesante, en realidad el tema central en estos casos de tierra colectiva es qué lugar ocupan las mujeres en las decisiones sobre el control territorial, más que solamente el factor de la propiedad colectiva y el territorio, ¿no? Y ese es un tema central en estos espacios donde la propiedad privada no es lo central. Y la última nota que tiene que ver con las limitaciones de la propiedad privada, ¿no? Y estos son ejemplos de la Armenta, que es una comunidad más baja, ¿no? Más riego, más titulación, ¿no? Menos espacios colectivos, ¿no? Entonces, y lo más interesante aparte de esta posibilidad de vender o no vender la tierra, es que incluso mujeres con título señalaban que no podían sentirse, o sea, título a nombre no compartido, título a nombre de la mujer, ¿no? Había una buena cantidad de mujeres que tenían título y se consideraban no completamente propietarias, ¿no? Por el hecho de que el título es solamente una expresión hacia afuera, pero tiene una limitada expresión hacia adentro, en el sentido en que una mujer puede haber recibido el título, pero reconoce que ese título, o sea, a esa tierra tienen derecho, por ejemplo, sus hermanos migrantes. La mujer se quedó, ¿no? Y la tierra era de los padres. La tierra fue titulada al amor de la mujer, pero el hecho de que ella sepa que tiene un hermano afuera supone que ese título, a pesar de que legalmente está saneada,
socialmente, ¿no?, es un título imperfecto. Es compartido. Porque reconoce que si el hermano viene va a reclamar derechos, ¿no?, y a pesar que la ley está completamente a su favor, no se va a oponer al derecho del hermano. Entonces es interesante mirar cómo estas transiciones y diferentes leyes también afectan, vamos a decir así, la seguridad de las mujeres en el acceso a la tierra. Nada más. Un comentario, unas cosas de Alex. Por ejemplo, esto último, ¿no? ¿Cuál es el derecho perfecto a la propiedad? No, porque el derecho perfecto a la propiedad, digamos, es el derecho consagrado en el, digamos, por así decirlo, en el Código Civil, y es un derecho que te permite disponer del bien y que te permite actuar en los mercados, ¿no? Entonces está muy vinculado el derecho de propiedad al derecho a entrar o a la condición para entrar al mercado. El mercado de tierras y otros mercados. Tú acabas de mencionar una cosa muy interesante. Para entrar al mercado financiero, al crédito, la entidad crediticia ya tiene ciertos derechos sobre las tierras, digamos, del prestatario, ¿no es cierto? Entonces, a veces no queda muy claro que el derecho de propiedad es una ampliación del universo del mercado de tierras, ¿no es cierto? Entonces, ¿es una ampliación al mercado de tierras? Es decir, como decía creo Iñez alguna vez, cuando se hablaba precisamente de la titulación de propiedad, el derecho de propiedad es el derecho a perder la tierra, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo muy en consideración. Otra es que hicimos nosotros acá en CEP es una investigación, creo que sobre las comunidades en Huanca Bélica, tratando de ver cómo eran los derechos de propiedad, no solamente de las mujeres, sino de los jóvenes, de los hombres, etc. Y utilizamos para eso una propuesta conceptual que es interesante, que es esta, la de paquetes de derechos. O sea que en realidad el derecho de propiedad se descompone en un montón de derechos, ¿no?, que se distribuyen de manera diferente en el caso de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso. En tercer lugar, creo que entonces habría que establecer una diferencia cuando hablamos de estos derechos de la tierra entre los derechos de las mujeres en colectivos, en comunidades, etcétera, y los derechos de las mujeres en propietarios individuales, digamos, que es la mayor parte de la costa, una parte de la sierra, una parte de la selva, etcétera, y que es la incorporación precisamente al universo, digamos, del mercado de tierras de manera plena, ¿no? Entonces creo que habría que establecer esa. Y en este último caso de las mujeres que no pertenecen a entes, digamos, que las agrupa como son las comunidades campesinas y nativas, una cosa muy interesante sería ver en el censo cuáles son las ventajas o las desventajas de las mujeres que tienen los derechos de propiedad establecidos hasta donde sea su información y qué características tienen estas, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen estas, etcétera, ¿no? Para leer. Porque yo creo que se ha avanzado bastante en el debate, en la discusión, en la difusión y en la preocupación sobre los temas de derecho de propiedad, pero sin preguntarse demasiado qué cosa es el derecho de propiedad, ¿no? Y el derecho de propiedad es entrar, nuevamente lo repito, a un universo que no solamente es de derechos, sino de deberes y responsabilidades en las que se gana y también se pierde, ¿no? Y eso me parece que es bien importante discutirlo y ver en qué se está metiendo uno, ¿no? Y me parece que lo más importante, y ahí sí tomo lo que tú decías, Ale, lo más importante es este derecho de propiedad, que significa en términos de derechos ciudadanos. Y es eso lo que me parece del peso, el empoderamiento real de las mujeres en el país, en las localidades, etc. Me parece que ese es lo más importante, ¿no? Y no, porque lo otro es caer, digamos, un poco en las propuestas de, digamos, de Hernando de Soto, ¿no? O sea, el poder, el derecho a propiedad es una especie de derecho omnipotente que me permite acceder al capital, ¿no es cierto? El papel me permite hipotecar, me permite hacer eso, y eso me permite entrar al universo de lo que ahora se llaman los emprendedores y todo este discurso, ¿no? Toda esta narrativa en la que está muy basada justamente en los derechos de propiedad en ese sentido, ¿no? Bueno, no sé si el representante de la CNA nos podría también más o menos... Tal vez, si me permites,
habría que reflexionar además un poquito más en esta onda del tema de los derechos, ¿no? Miren, el tema es que las mujeres, cuando se les pregunta si trabajan, muchas mujeres siguen diciendo que ellas ayudan, y la ayuda en el Perú no es trabajo. A pesar desde que de los 6 años de edad hasta los 85, cuando se caen muertas de agotamiento, o 65, cuando se caen muertas de agotamiento y no parecen de 65, sino de 85, trabajan desde las 4 de la mañana hasta la hora que se va la luz, y cuando llega la luz eléctrica más todavía, porque la luz eléctrica es de esos derechos que traen beneficios y a las mujeres les incrementa el trabajo, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay este tema, y me parece muy interesante lo que han aportado los compañeros, pero cómo de repente las mujeres quieren ser visibilizadas, las mujeres quieren ser tenidas en cuenta, que su voz sea escuchada, que su trabajo sea reconocido y que se pueda aliviar su trabajo. En el Perú, todavía las mujeres rurales, hasta hace poco, si no ahorita, y en algunas regiones estoy segura que todavía, el salario, el jornal rural para las mujeres es la mitad. Es la mitad. Foncodes, hasta hace pocos años pagaba la mitad. Si paga ahora igual jornal a las mujeres, los programas estatales han sido porque ha sido una lucha, pero con la cacha y la espada, a través de la cooperación internacional, porque si no, no se oye padre en los programas estatales. Les estoy hablando de inicios de los 2000, ¿no? Y eso sigue siendo el derecho consuetudinario, como dice Alex. O sea, de repente los programas estatales han tenido que mejorar porque ya la cara se les cae de vergüenza, pero sigue pasando eso cuando las mujeres trabajan igualito que los hombres y más todavía, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que hay que poner también detrás de qué es lo que se quiere con un DNI, qué es lo que se quiere con un título de propiedad, ¿no? El derecho a la visibilización, el derecho al reconocimiento, y solo a partir de eso creo que puede empezar una efectiva igualdad y una redistribución más equitativa, ¿no? Porque subsiste, por ejemplo, un problema de violencia de género fuertísima en el campo y en la ciudad, oculta bajo una serie de capas de discursos de igualdad formal y no formal. Subsiste todavía que el analfabetismo femenino es mucho más alto, que las mujeres llegan más tarde a la escuela, que las mujeres son retiradas más tempranamente de la escuela, que las mujeres se embarazan a los 13, 14, 15 años de edad porque las tumban, ¿no? Y que los hombres siguen diciendo, ese hijo yo no sé si será mío o de quién será. O sea, eso es todavía una realidad en el campo y en la ciudad. Creo que ahorita nos referimos más al campo. En la ciudad de repente ya también es más difícil a veces, o al menos las mujeres tienen algunos recursos más, algunas entidades más a las cuales pueden acudir para exigir algunos derechos. También creo que hay más conciencia de derechos, ¿no? Pero esto es un poco lo que está detrás del tema. Yo quería meterle un poquito de ají a la discusión. Me parece súper relevante las cosas que han dicho todos los compañeros. El ideal de la pareja sigue siendo el yanantin famoso, como le llaman en las zonas aymaras, ¿cómo se llama? Chachahuarmi. Oigan, pero ese es un ideal que encierra a las mujeres en un destino de trabajadoras domésticas no remuneradas, ¿no? Porque los hombres migran y pueden tener N parejas, y de hecho hay regiones en el Perú, en Piura es conocido, pues de una cuadra a la otra, no me vas a dejar mentir, Alejo, en la misma población, el señor tiene 3 familias y los hijos de las 3 familias se conocen, ¿no es cierto? Y Piura no es la excepción, es el caso más paradigmático. Pero las mujeres se quedan ahí ancladas. Por eso es que las chicas jóvenes dicen, no, gracias, yo no quiero heredar la tierra, yo me quiero ir a la ciudad a poner mi peluquería, pues es la única manera que tengo de escaparme de este destino y efectivamente conseguir algo que se llama autonomía. Pero estamos en el siglo XXI, las mujeres tienen acceso a la televisión, a la escuela y a la radio, y tienen anhelos de vidas diferentes, igual que los varones. Entonces yo creo que ese es el tipo de temas que estamos discutiendo detrás del tema de la propiedad de la tierra. Por ejemplo, el tema de los derechos colectivos, me parece súper interesante lo que dice Gladys. ¿Qué es lo que quieren las mujeres indígenas? Estoy segura que me van a decir, queremos tener igualdad en la voz y en el voto, pero en las asambleas comunales todavía hay muchísimas asambleas donde las mujeres opinan cuando se trata de determinados temas, pero cuando se trata de otros, los varones nomás.
Y a mí que no me vengan a contar los promotores rurales de DESCO o de las ONGs, de que las cosas se discuten en el hogar y los varones que representan a las mujeres en las asambleas llevan la opinión de la familia. Mentira, llevan la opinión suya, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quería meter un poquito de ají acá al debate, porque creo que cuando hablamos de esto, de la propiedad, de la formalidad, etcétera, al final, y de derechos, ¿qué es lo que se está jugando? ¿No? Y si pasa o no pasa por un título de propiedad, el título puede ayudar y puede desayudar, como dice Gladys, o puede tener consecuencias negativas, o llevar a un determinado tipo de perspectiva del desarrollo, que es lo que nos señalaba Fernando, ¿no? Esta ideal de Soto, de que todos vamos a ser emprendedores y un capitalismo estilo Inglaterra del 1900, ¿no? Porque los pequeños propietarios hicieron el capitalismo. Mentira, ¿no? Mentira ideológica, bien sustentadita. Entonces, ¿pero qué hay detrás? Entonces, ¿qué es realmente lo que está en debate? ¿No? Ahora sí creo que las compañeras que nos digan, porque acá estamos las... Bueno, la idea es que sea una discusión las abierta. ciudadanas nomás hablando. Que sea una discusión abierta, yo les invito a participar, a interrumpir, a preguntar. Ahí Esa es la idea. Buenos días, ¿no? Otra cosa es, hemos llegado tarde, pero al menos voy viendo hacer la discusión del derecho al territorio, ¿no? Tarde pero con ganas. Sí. Hablando del sitio donde yo vivo y la costumbre que tenemos ahí, ¿no? Es cierto, como decía acá Germán, es de que, ¿qué pensamos cuando hablamos de derechos y de territorio? ¿No? En la Amazonía, en el distrito donde yo vivo, el Corochavi, la comunidad indígena, hablamos del territorio colectivo, el territorio de la comunidad, de lo que abarca un territorio comunidad por comunidad, y también se está hablando de un territorio integral, todo el territorio del distrito. ¿Por qué hablamos de un territorio colectivo? Como bien dijo, de que si tenemos un territorio individual, ¿no?, estamos propensos a perderlo más rápido. Y si hablamos de un territorio colectivo, es que estoy asegurando el territorio para los que van a venir de atrás, para mis nietos, mis bisnietos. Un territorio individual es de que, claro, es importante porque puedo acceder al banco, puedo acceder a un préstamo, pero si no lo pago a ese préstamo, el banco me quita mi tierra. Y si no lo puedo pagar, como decía Gladys, o sea, lo compra otro que no ha sido de ahí y que es dueño de ese territorio. Pero si es un territorio colectivo, entonces no se va a poder comprar toda la comunidad, el territorio entero. Y ahora hay un problema, por ejemplo, en mi comunidad que se está viviendo. Hace 2 años el gobierno regional dio un título para Sachainche, el boom de Sachainche, la región productiva, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se inscribieron, hicieron los títulos y los títulos comunales, o sea, no era individual, era comunal, ¿no? Dieron el título, el primer préstamo era la primera parte, decía de 9.000 soles. Y 9.000 soles de tener un hermano así en su mano, o sea, nosotros podemos como comunidades indígenas y como productores, nosotros al año podemos recibir 1.000 soles, o sea, de trabajar la tierra a duro de los 9 meses para producir y vender de 200 o 2.000 soles, pero tener 9.000 soles a la mano y después que te den 10.000 soles, o sea, cualquiera lo aloca mucho dinero, ¿no? Y encima que lo dieron un dinero en el momento que no se podía hacer el chacra. La Amazonía se puede hacer chacra en tiempo de verano, que es abril, mayo, junio. El dinero lo dieron en enero, febrero, marzo, donde que llovía todito el día. Entonces se pasó el tiempo de hacer la chacra, el dinero se invierte en otra cosa y ahora están en el problema. ¿Cómo devuelvo ese dinero? Y es una buena cantidad de dinero. Y es un dinero que la comunidad, ni por familia, lo produce al mes siquiera 1.000 soles. Entonces, ¿cómo voy a poder recuperar eso como 17.000 soles para devolver al banco, al ministerio, ¿no? al gobierno regional? Entonces, por eso es importante a veces ver como qué pensamos, o sea,
cuando queremos hablar de dinero. ¿Cómo podemos? Yo diría, ¿cómo podemos ver que se asegure el territorio para los que vienen, para los de atrás, y no asegurar un territorio para los grandes transnacionales? ¿Qué ha pasado en San Martín con el grupo Romero? Que ellos tenían el territorio así por pedazos, o sea, por el territorio, el título personal, ¿no? Por familia, como se dice. Entonces, el gobierno, el grupo Romero solicitó al Estado un cierto hectárea de terreno, pero cuando ya se asentó ahí, comenzó a comprar a cada uno. Véndame, como es derecho solo, ya te vendo. Véndame, así, y se ha extendido. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que cierra a veces al paso de los otros que no han querido vender y que están luchando hasta ahora porque no quieren vender su terreno. Entonces, ellos que cruzaban de esto acá para salir a la carretera, que estábamos en el mismo Loreto, ahora ellos, como todo este es el grupo Romero, tienen que dar la vuelta por San Martín para venir a Bilbao. Es un peligro, porque ahí, por eso es que están luchando Barranquita hasta ahorita con el grupo Romero. ¿Cuántas muertes se están viendo? Y hay contaminación del río, porque esa palma aceitera no se siembra así nomás. Sí. Hoy cultivo y siembra, son insecticidas que utilizan esa tierra y se va todo al río. Y la mayoría de la Amazonía tomamos agua del río. Yurimagua mismo toma agua del río. Entonces, yo pienso que... Y otra cosa, como decía el hermano, o sea, ¿qué pensamos sobre derechos? En realidad, en las comunidades de donde nosotros vivimos, las asambleas donde participan solamente son varones. Las hermanas, las mujeres, solamente están sentadas a otro lado para convidar el masato, para convidar la chicha, después que ya se termina de lo que han acordado los varones. Muy pocas veces, en algunas, es la participación de la mujer. Muy pocas veces la mujer tiene el derecho a la participación o a escuchar su voz. Y cuando queremos participar, pues somos objeto de burla, somos objeto de discriminación, somos objeto de marginación y tal por cual hasta en una asamblea nos quieren hacer callar. Entonces todo, o sea, en realidad en la parte amazónica y en las comunidades indígenas está arraigado la discriminación, tanto de los varones y como del Estado. Porque el Estado mismo también, cuando como mujer tú lo haces ver lo que está haciendo mal, también te margina, te dice ¿por qué? ¿Por qué solamente ella? ¿Por qué ese medio? ¿Por qué todo eso? Entonces, el Estado mismo en las instancias estatales tampoco no están como aceptando la participación de la mujer. El que la mujer que te diga que aporte, no lo acepta, que solamente el hombre lo tiene que decir. Y si la mujer lo hace ver, pues te ponen muchas barreras a que sigas participando o a que puedas tú seguir estando en esa... O sea, te hacen a un lado. O sea, diariamente la discriminación, la marginación es fatal. Porque encima si tú reclamas, si no eres profesional, no eres abogado, no eres ingeniero, no eres esto, o sea, tú no tienes derecho a participar. Pero si tú eres como se dice, una líder, dirigente de tu comunidad, porque ya conoces, participas en estos espacios y con derecho voy a decir, no, como no eres profesional, tú no tienes derecho, no sabes y no conoces. Por eso digo, desde el Estado mismo hasta ahora todavía sigue arraigado la discriminación de la participación de las mujeres. Bueno, yo también quisiera de repente aportar un granito, ¿no? Coincido de repente con las diferentes opiniones que han tenido los compañeros y las compañeras. Yo creo que esta problemática del territorio pasa a nivel de nuestro país, ¿no? Del Perú. Por ejemplo, yo veo, yo soy de Ayacucho, ¿no? Los territorios comunales que nosotros llamamos, o como también individuales. Los individuales son pues territorios pequeñísimos, ¿no? En cambio las comunales, pero ahora, ¿cuál es el problema más grande que viene afectando y más que nada a las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, los territorios comunales que tenía cierta comunidad, ¿no? En un pueblo altoandina, ¿qué está pasando? Claro, lo ven las autoridades de esa comuna.
pero ahora están ingresando pues estas empresas mineras. Y entonces eso está afectando muy fuertemente, porque a veces, muchas veces, como se dice, caras vemos, pero conciencia no. Las autoridades acceden a la petición de esas empresas y entonces, pues lamentablemente se dejan comprar y lo venden el territorio comunal, donde de repente ese territorio ha sido que servía para los animales, para que pasteen, ¿no? O también era con territorios que se utilizaban para la siembra. Una vez ya que entró estas empresas mineras, pues ya lo viene contaminando ya las tierras, el agua principalmente, y entonces por más que haya sido o haya estado sirviendo para sembrío, cada vez a consecuencia de esos contaminantes va produciendo menos, y la gente de la comunidad, de repente los papás o los abuelos pues se quedarán hasta que fallezcan dentro de ahí, pero los hijos, ¿a dónde vamos? Principalmente estamos migrando a las ciudades y entonces ya nos dedicamos pues a diferentes actividades, como ya lo dijeron, ¿no? Yo creo que por ese lado también, y más que nada, como vuelvo a repetir, las más afectadas son las Sí. Sobre ese punto, yo creo que sería importante centralizar el análisis, ¿no? El debate. Como bien se ha dicho aquí, cuando a veces, y también fue una sorpresa cuando nos llega una vez la convocatoria, ¿no? Entonces, bajo el rótulo de la ruralidad, de lo rural, ahí hay varias características diferenciadas, y que cuando se quiere analizar el tema de la participación y el empoderamiento de las mujeres, tendría que también tomarse esa precaución de diferenciar. Entonces, en la ruralidad está también las comunidades campesinas, comunidades nativas, que tienen una realidad particular, y lo que vendría a ser también las zonas urbanas, rurales, ¿no? Y entonces, cuando se habla mucho del tema de propiedad, y si se quiere tratar el tema de las comunidades, tiene que tenerse en cuenta un enfoque de derechos colectivos, que es como las hermanas lo vienen manifestando en sus intervenciones. No se puede mirar, no se puede dar el mismo mirar el enfoque urbano citadino de una concepción de derecho de propiedad que se tiene para una zona de derechos individuales, que a lo que viene a ser el derecho colectivo, que es otra mirada, y que es justo lo que hacía referencia a Gladys, ¿no? Esta mirada y este enfoque intercultural, ¿no? Que tiene que tener todo tipo de intervención que se quiere hacer en las comunidades, ¿no? Y cuando hagamos el tema también de el análisis del rol de las mujeres dentro de las comunidades campesinas y nativas, que también son diferentes y tienen sus particularidades, siempre tiene que ser también desde esta mirada de derechos colectivos de las mujeres. Si bien es cierto, se ha evidenciado, y a partir de la investigación que he hecho, que es una muestra de una realidad concreta de las comunidades que están viviendo en el Ande, se vive también lo mismo en la zona amazónicas, en los pueblos amazónicos. El rol que estamos cumpliendo nosotros desde UNAMIAC es al conocer y vivir esas diferenciaciones que hay en cuanto al acceso de las decisiones en las comunidades. Es justo eso, ir al tema de las costumbres. Y eso no se va a cambiar solamente con normativos o con promover los créditos, ¿no? Que como ya se ha visto, no son necesariamente beneficiosos como se plantean, ¿no? Y tampoco ir a un tema de embanderar luchas individuales como la de titulación individual, cuando nuestros pueblos, nuestras comunidades estamos luchando por la titulación colectiva, y ahorita, tanto en la zona andina como zona andina y amazónica, se está defendiendo todo las inmensas números de comunidades que están sin título y que son ahorita expropiadas y que están utilizadas por las actividades extractivas. Entonces, ¿cómo embanderar una lucha independiente, autónoma, incluso marcada como feminista, negativamente por los hermanos varones, cuando decir queremos la titulación solo de mujeres, cuando estamos apostando por un derecho mayor que incluso tiene que ver con la vida, la sobrevivencia, la existencia de los pueblos? Cuando no se conoce, no se sabe y no se quiere dar el valor real al tema de la cosmovisión, el vínculo espiritual, religioso y de vida que tienen las mujeres
con la tierra, con el territorio, con todo lo que está a su alrededor. Entonces no es solamente una cuestión de decir porque representa una cosa tal, tangible o concreta, sino hay que ver todo el tema más allá. Y por ello desde UNAMIA el trabajo que venimos haciendo como mujeres indígenas, y por ello también siempre remarcamos que por favor se trate de diferenciar y no poner todo en un solo costal bajo la ruralidad, de poner solamente mujeres rurales, ¿no? Sino simplemente siempre remarcando indígenas, mujeres campesinas, mujeres de comunidades nativas, que se pueda identificar esas particularidades que existen, ¿no? Porque también hay mujeres urbanas, rurales, ¿no? Y en ese sentido también se trabaja el tema de poder cambiar, lograr esa participación en la toma de decisiones dentro de las propias comunidades, sin transgredir los derechos colectivos, sin transgredir también los usos y costumbres, porque así eso también venimos fortaleciendo la identidad de los pueblos, pero ver mecanismos de participación en estos mismos espacios donde somos parte, ¿no? Las asambleas comunales, como bien lo ha dicho Beatriz y Gladys, ¿no? Ese es el trabajo que se está haciendo, las lideresas se están empoderando, estamos tomando un tema de revaloración del tema de la identidad, el Estado está haciendo N esfuerzos para desconocer los derechos de los pueblos indígenas, desconocer las comunidades, desconocer nuestros territorios colectivos y cómo podemos promover una titulación individual, o sea, sería contraproducente a todo lo que están luchando nuestros pueblos y lo que venimos luchando nosotros también como mujeres indígenas. Me encanta el allí que ha puesto la amiga Marfil, porque a mí me encanta en el trabajo de campo en Mocoto o el ají molido con Macatay y la papa, eso era mi comida hace muchos años. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiesta, y eso es nuestra apuesta de Flora, que para nosotros es fundamental, y aclaré cuando hice mi presentación de la conciencia de derechos, o sea, la conciencia y el ejercicio ciudadano, y la internalización que hablé, me refería precisamente que es lo fundamental. Y allí he puesto por dos cosas. Cuando estuvimos trabajando el tema del acceso de la identidad, al derecho a la identidad y al nombre para mujeres, también para varones, nosotros queríamos, y eso es ahí viene el reto, que no es fácil. Nosotros lo palpamos, lo sabemos y por eso lo luchamos, pero que todos y todas lo entiendan no es tan fácil. ¿Por qué? Porque efectivamente, por ejemplo, del Estado, el NIE, que es el ente rector, de otorgar la identidad, o sea, el documentito a las peruanas y los peruanos, dice sí, pues lo hago, cumplo, pero lo hace de una manera parcial, porque para ella es como producción y metas, pero nosotras vamos un poco más allá. Y eso es lo que es el reto y es lo más fuerte, de que para la mujer, ¿qué significa? Puede ser ese cartoncito celeste como puede ser un rojo. Ese es el instrumento. Lo importante, ¿qué significa contar con ese documento de identidad, con ese DNI, que no solamente cumpla para, digamos, de una forma práctica, ¿no? Que bueno, lo utilizo o lo saco de la bolsita de plástico que lo tengo bien bonito allí para que no se manche, para ir a votar o para ir ahora a reclamar mis 100 soles del programa Juntos. Reconocemos que se ha avanzado en cuestión, lógicamente, de números, y que ahora por lo menos es una política de Estado en varios sectores, varias instituciones. Pero lo importante y el reto, y ahí es donde digo, hay que invertir, no solamente en informar, sino en capacitar. Pero esa capacitación no solamente es ir allí, sino lograr que se internalice y que tome conciencia, que se apruebe. No es tan fácil, pero a eso es lo que tenemos que llegar. Como estoy también totalmente de acuerdo, realmente no se trata, bueno, ya conseguimos y vemos que ha habido un avance, lo mencioné, en cuanto del tercer escenario al cuarto, hay un incremento de mujeres que tienen sus títulos debidamente registrados, pero ya, lo tengo, pero eso, ¿qué significa para ellas? Lo que presenté allí es lo que efectivamente es un empoderamiento económico, social, que es lo que implica, que es lo que gana, pero previo a eso, para llegar, es que ella se apodere, se tome conciencia de lo que significa ese título, que puede ser rojito, verdecito, como fuera. Y ahí estamos totalmente de acuerdo que la base es la conciencia de derechos y los ejerce. Y la información, la capacitación, hay que seguir invirtiendo. Hay que seguir invirtiendo. Y lo otro,
Una forma, estoy totalmente de acuerdo, es que como también hay que ver que la cosa no está acabada. O sea, es como que ganamos procesos, pero se abre otro abanico de retos. Se ha avanzado un poquito, pero no lo suficiente. Una forma de avanzar es que precisamente un problema de exclusión es la invisibilización, el no reconocimiento desde las mujeres, cómo me reconozco, cómo me identifico, cómo me valoro. Pues caramba, si yo trabajo de sol a sol, ¿acaso no me canso? Y lo que cansa no es trabajo. Entonces, ahí también, desde instituciones como las nuestras, hemos avanzado, pero falta uno, que se reconozca, que se valore cuánto, digamos, desde el simple hecho ingenuo. Bueno, para lo que haces desde las 2, 3, 4 de la mañana, de sol a sol y hasta que con el mechero, con la vela, sigues trabajando, eres la mujer orquesta, tienes el hijo cargado acá, el hijo que te está acá, está lactando, otro acá y moviendo la olla, ¿en qué condiciones? O sea, desde ese hecho, digamos, es que ellas se reconozcan y valoren y decirle, bueno, ¿cuánto invertirías o tendrías que tener cuánto de dinero para contratar y hagan tu misma tarea? O sea, allí también paso en otro punto y otra necesidad que nosotros lo vemos. No significa ir a hablar por hablar, sino también hay que invertir en diseñar metodologías especiales, digamos, o adecuadas para poder transmitir y para poder sensibilizar a que la mujer vaya tomando conciencia de sus derechos y de su propia situación. Creo que, digamos, lo mencioné, lo del Senagro, lo de los resultados del Senagro es un gran instrumento, que no es lo ideal, porque todavía, digamos, muestra de que existe un mundo rural desigual con inequidad, donde las brechas de marginación van más, o sea, se acentúa más en las mujeres. Pero de todas maneras es un avance que nos está mostrando el nuevo rostro de la mujer productora. Hay un avance en cuanto que dicen, se han duplicado las mujeres productoras al 2012 en comparación del 93 con los datos del Senado. Sí, pues, ¿por qué? De repente no es lo único, es que las mujeres están avanzando en cómo se autoperciben, porque se han declarado, vamos a ver cómo describe qué cosa es un productor o una productora según la ficha censal del INEI, que es una mujer que conduce, que decide, etcétera, etcétera. Entonces, si se han declarado de esa manera, yo soy productora, entonces hay un avance, hay un autorreconocimiento, cómo es que también se va avanzando con esta capacitación, esta información que desde las ONGs, las organizaciones de ustedes mismas van aportando para que la mujer vaya ampliando, ¿no?, su visión de cómo se percibe, ¿no?, y no solamente como ayuda, que todavía hay. Entonces, por allí, digamos, es que vemos que se ha incrementado, duplicado el número de productoras o de mujeres que están conduciendo sus unidades agropecuarias. Eso, por ejemplo, es una forma de visibilizar a las mujeres y el problema de la mujer. Lo que creo que tenemos es que avanzamos, siento que se avanza, que trabajamos, pero que no avanzamos como quisiéramos, por un lado. Y por el otro lado, los recursos son cada vez más escasos. Quizás una de las estrategias es tener este tipo de reuniones, pues nos falta organizarnos. ¿Por qué? Para ver, digamos, de cómo vemos aquí que hay problemas aislados, que hay atenciones aisladas, que hay buenas prácticas, que hay buenas experiencias y todo. Creo que cómo nos organizamos también y cómo coordinamos a nivel de sociedad civil, de organizaciones, pero también desde el mismo Estado en los diferentes, digamos, niveles, para poder avanzar. Y eso tiene que también ver cómo es que el Estado tiene que avanzar en invertir, pues, en invertir en la pequeña agricultura que estamos viendo con los resultados del cuarto Senagro, que nuestro país, bueno, se basa en la pequeña agricultura. ¿Y quiénes están en la pequeña agricultura? ¿Quiénes están quedando en el campo que ustedes lo mencionaron? Son las mujeres. Y hay más mujeres viejas o adultas, precisamente, pero nosotros como Florita, por ejemplo, estamos con un proyecto de capacitación
en tecnologías agrícolas y de riego para adaptar, para facilitar a las mujeres su adaptación al cambio climático. Lo que dice el Senado es lo que lo vivo en los proyectos. Efectivamente, hay mujeres adultas y dicen que, pero me han dicho que para ingresar a la escuela tiene que ser de tal a tal edad. Yo tengo pues 72 años. Quiere decir que yo no voy a aprender ya las nuevas técnicas. Cuando esa mujer está conduciendo su unidad agropecuaria, cuando esa mujer es la que, bueno, está sola y con los miembros, digamos, no solamente atendiendo a los miembros de la familia, sino también a su unidad agrícola. Y ahí paso al siguiente punto que quería compartir. Mencioné solamente en el cuadro porque, bueno, preparé el problema de la indocumentación al acceso a la propiedad de la tierra. Sin embargo, no mostré o no mencioné, pero lo hago en ese momento, es que hay un avance en cuanto a porcentaje y número de varones, pero mujeres en particular, que tienen su propiedad debidamente registrada. Se está saneada y registrada. Hay de un 4.7% de hace 10 años, ahora hay un 33, algo así, 33%. Se ha incrementado, que puede ser que han saneado, ya están documentadas, etcétera, etcétera, las campañas, la información, la capacitación, ha influido, pero aumenta. Sin embargo, también menciono, sigue existiendo una desigualdad, una inequidad en el mundo rural, porque también existe, así como un 33% de mujeres con su título en registros públicos, hay un 44% de ellas con inseguridad jurídica. Es decir, están trabajando su tierra, pero que no tienen títulos ni inscritos y menos entrar. Eso, por ejemplo, ya es un reto, porque lo mencionó la compañera, están propensas están expuestas a. Yo, en Huancavelica, por ejemplo, me choco con que había ido una empresa X, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Qué buena gente estaba asesorando a la población, no solamente mujeres, sino también varones, en que tengan su partida de nacimiento, porque hay muchas que no tienen partida de nacimiento. Bueno, les estaba apoyando para que luego puedan tener su DNI. Todo gratis, y asesoría gratis. Pero ¿cuál era la cosa? La cosa era de ahí que estaba interesado en sus parcelas. Entonces, creo que aquí, a pesar de que es corto, digamos, el tiempo, han salido nuevas problemas, hay propuestas, pero propuestas, creo que ir avanzando con esas propuestas reales, digamos, ¿no? De tal manera de que de ver esa coordinación, como mencionaba, ¿no? Desde a nivel de sociedad civil, pero también del Estado. Hay problemas efectivamente que hay que atender y bueno, invertir en lo que es formación y capacitación, creo que eso va a seguir, pero lamentablemente también tenemos otra realidad. Las inversiones y los financiamientos cada vez se van reduciendo, ¿no? Entonces eso también es un problema, ¿no? Es un problema que hay que ver, ¿no? Y digo, ese gran porcentaje, sí, estamos preocupados por el gran porcentaje de mujeres, pero también de varones que están ahorita con una inseguridad jurídica de sus terrenos. Esto es a la luz del último escenario, ¿no? Antes de darle la palabra a Fernando, creo que a partir de este debate están saliendo cosas realmente muy interesantes, ¿no? Yo solamente quisiera comentar algo, el tema de cómo la discusión comenzó a partir de una discusión alrededor del tema de titulación y no titulación, y ahora ha trascendido para incluir este componente de poder, ¿no? Que realmente estamos hablando de relaciones de poder en la que participan no solamente el Estado contra las mujeres, sino las propias comunidades y los propios grupos de poder dentro de las comunidades. Yo solamente quisiera comentar algo, ¿no? Hace más o menos 4 o 5 años se presentó una demanda
contra una comunidad campesina, me parece que era de la Sierra Norte de acá de Lima, porque la comunidad había sancionado a un comunero, me parece que por el mal uso de sus parcelas o por haber restringido el acceso al agua a sus vecinos. Creo que era un tema vinculado a algunos de esos asuntos, y lo había expulsado de la comunidad, ¿no? Lo había expulsado de la comunidad. Entonces el señor pues vino, presentó una demanda, y la comunidad, lo primero que dijo es: el Estado no interviene en el espacio comunal, yo soy autónomo para definir qué hago y cómo lo hago, ¿no? Entonces a mí nadie me puede decir que lo he sancionado mal, porque la Constitución reconoce que soy autónomo. Entonces lo que me pareció muy importante a partir de este caso fue que el tribunal, cuando el caso llega al Tribunal Constitucional, el tribunal dijo: efectivamente, todas las comunidades son autónomas, ¿no? Pero la autonomía no puede llegar al punto de desconocer o transgredir derechos. Entonces, en ese sentido dijo: ustedes pueden sancionar a la persona siempre y cuando la persona haya tenido posibilidades de defenderse, y ustedes desgraciadamente no le concedieron este derecho. Y fue puntual: reconozco la autonomía de la comunidad siempre que no transgreda los derechos de sus miembros. Entonces quisiera conocer esto porque es un poco lo que ustedes comentaban, ¿no? No sería extraño que frente a una demanda por un estatuto que, por ejemplo, restrinja las posibilidades de participación de una comunera, los líderes comunales digan: no, es parte de mi autonomía y acá nadie interviene, ¿no? Entonces, pero este debate realmente es importante, porque vamos comprendiendo un poco también y aprendiendo entre nosotros cómo existen herramientas, existen alternativas para poder, digamos, cuestionar estos discursos hegemónicos que también existen dentro de las propias comunidades, ¿no? Donde algunas comunidades malinterpretan su autonomía y las utilizan para, por ejemplo, restringir los derechos de las mujeres, ¿no? Con esto, Fernando. Una cosa chiquita. A ver, yo creo que una de las cosas, así, desde el punto de vista social y político, una de las cosas importantes del último cuarto del siglo pasado y que continúa hoy día es cómo sectores invisibilizados de la sociedad van exigiendo ser visibles y ejercer derechos y que sean reconocidos, etc., ¿no? Ahora, eso no viene gratis, viene con un problema. El problema es que cuando se pierde también la visión de lo que son los problemas estructurales. Acá hemos visto, por ejemplo, cuáles son las brechas en el mundo rural entre hombres y mujeres. Pero resulta que hay unas brechas tremendas entre hombres y mujeres rurales y los urbanos. ¿No es cierto? Y hay muchos problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la explotación de hombres y mujeres, etcétera, etcétera, que a veces se pierden de vista cuando se particularizan los derechos según diferentes sectores sociales sin vincularlos nuevamente a los problemas estructurales, ¿no? Eso me parece que es muy, muy importante de cómo, y no es fácil a veces, ¿no es cierto?, cómo reivindicar las cosas particulares de grupos específicos sin perder de vista que incluso esa reivindicación respecto a otros, esos otros también están en una situación, digamos, de desigualdad, están en una situación particularmente, digamos, también explotados, invisibilizados también a su manera, ¿no es cierto? ¿Cómo conectar esas dos cosas? Porque si no ocurre eso, y todo lo que son las luchas sociales y reconocimiento de derechos particulares, entonces la chance de modificar las situaciones son muy remotas, ¿no? Quería simplemente hacer esa anotación. Y por eso que los movimientos sociales tienen que articularse. Claro. Y de nuevo el rollo, ¿no? Por eso es muy importante partidos políticos que permiten articular, etc. Que no hay, perdón, pero en fin. Pero qué miedo no son los partidos políticos. Sí, no sé si... Bueno, yo solamente quería matizar que, bueno, en el modelo de desarrollo que estamos y que como el que tenemos que seguir todos para allá y tal, las mujeres tienen un papel primordial y se ha visto que el censo lo dice, ¿no?
que la agricultura familiar es uno de los motores de empleo en el Perú muy importante y que nos invierte dinero y por supuesto las mujeres a nivel internacional y en el Perú también son las responsables de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de la vida y de sus familias en sus comunidades y son las principales en producir alimentos y son las que tienen ese papel que se les ha asignado, que cuando se van los hombres y se van los jóvenes son las que tienen la labor, ¿no?, de sostener la vida y aparte de preocuparse por sus tierras y producir esos alimentos que al fin y al cabo es el 70% de la alimentación que se come en el Perú. Y tienen un papel primordial porque demuestran cada día que en sus duras horas de trabajo son las que pueden cambiar este calentamiento global y este modelo climático que nos está un poco llevando al exterminio. Nada más. Bueno, si no hay otra intervención. Perdón. Hablamos tanto de derecho, escuchar a todos los compañeros y compañeras, hablamos de derecho de la mujer, que la mujer tiene tantos derechos de muchas cosas, pero hay veces no nos damos cuenta de que ese derecho, como mujeres, nosotras mismas nos estamos haciendo pisotear. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento, no tenemos ese conocimiento, sabemos que hay muchos derechos para la mujer, tenemos tantos derechos porque la mujer desde que levanta, trabaja hasta dormir, hasta encima. Nos levantamos por decir a las 4 de la mañana, empezamos a hacer el desayuno, despachar a los hijos, lavar, atender a los animales, ir de repente a pastear a los animales, regresamos, dar de cenar a los hijos, al esposo y encima todavía de repente de complacer en la cama al esposo. Entonces, ¿qué? Para estos derechos de repente podemos, se puede hacer un presupuesto y yo qué sé, ¿no? Algo para poder sensibilizar a las mujeres. Porque desconocemos bastante, al menos yo soy del departamento de Junín, vengo de Huancayo, pero de un sitio muy alejado donde que las mujeres desconocen bastante de los derechos. Las mujeres ahí dicen que el hombre es el jefe del hogar, el hombre es el que manda, lo que dice el hombre es ley. Y gracias a que yo de repente empecé a pertenecer aquí a la organización de la pelucarina, es donde que aprendí recién los derechos, cosas que yo también desconocía, muchas cosas que recién ahora estoy aprendiendo muchas gracias a esa organización. Entonces, para terminar, me gustaría de repente pues formar talleres, sensibilizar a las mujeres, dar unos volantes, yo qué sé, ¿no? Porque desconocemos bastante de estos derechos. Bueno, realmente ha sido muy interesante esta primera reunión, como mencioné en el momento de presentar el objetivo de este pequeño encuentro. Va a ser tal vez el primero de una serie de otras reuniones donde esperamos también poder incorporar a representantes de las instituciones estatales, ¿no?, que están vinculadas con el tema de titulación, con el tema de crédito, o con algunas autoridades también, ¿por qué no convocar a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que también es un actor protagónico, o puede llegar a ser un actor protagónico, ¿no?, para un poco sentarnos y poder discutir sobre estos temas que han salido en esta reunión. Yo voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos discutido, voy a circularlo con todos ustedes para que le den una pequeña mirada y nuestra propuesta sería enviarlo como un pequeño resumen de propuestas y desafíos y de problemas que han salido en esta mesa de debate y que puedan ser conocidos también a nivel global. Yo desde ya les anticipo que para esta próxima reunión, que probablemente ya sea a inicios del próximo año, donde vamos a invitar a estos representantes del Estado, sería realmente importante que puedan estar ustedes presentes para hacerles llegar directamente cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus propuestas.
Y nada, pues les agradezco mucho porque ha sido realmente enriquecedor escuchar a todos y a todas la participación y las propuestas, al menos para mí, que no estaba muy vinculado con el tema, ha sido un súper aprendizaje, ¿no? Y les agradezco por la visita y hasta pronto. Gracias, Cepes. Gracias. Había traído un video de 7 minutos para la próxima oportunidad, identidad y tierra, esa era para